2023 viene cargado de novedades fiscales, bajada de impuestos para algunos y nuevas obligaciones para otros, como la banca, las energéticas o las grandes fortunas. En Aragón, el 99% de los contribuyentes se verán beneficiados por la reforma fiscal autonómica recién aprobada, y también aumentan las deducciones por maternidad. Todo esto además de la bajada del IVA en los productos básicos de la cesta de la compra, la rebaja del impuesto de sociedades y los cambios para los autónomos. Cuestiones que hoy vamos a analizar con la presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja, Maite Gómez. Muy buenos días. Buenos días, Blanca. Son muchos los cambios, son muchas las novedades. Vamos a comenzar por una de las más sencillas, y es que cambia quiénes van a tener que presentar obligatoriamente la declaración de la renta, o más bien quienes no la van a tener que presentar obligatoriamente. Efectivamente, la renta en el año 2023, que declararemos en el año 2024, cambia los límites. Han pasado de 14.000 euros a 15.000, el mínimo por el cual nosotros vamos a tener que presentar declaración. Cuando tengamos más de un pagador, el límite estará en 15.000, cuando tengamos un solo pagador estará en 22.000. Pero hay que recalcar sobre todo que estas modificaciones afectan a la declaración de renta que nosotros presentaremos en junio del año 2024. En este junio del año 2023, la declaración que vamos a presentar es de lo que hayamos hecho hasta el 31 de diciembre del 2022, que es lo que acabamos de terminar ahora. Este cambio en ese bruto anual tiene una razón de ser, tiene un porqué. Evidentemente, sí. Normalmente ese mínimo que nosotros tenemos como no obligación de presentar declaración viene motivado muchas veces por la aprobación o no del salario mínimo interprofesional, ¿no? Hemos visto una subida para el año 2023 que se ha tenido que trasladar realmente a ese importe que no nos hace tener que presentar declaración. Es una adecuación del salario mínimo interprofesional anual a lo que nosotros vamos a tener que declarar. Hay que dejar claro que el no estar obligado no significa que no nos interese en algunos casos presentar esa declaración, ¿no? Efectivamente. Puede ser ventajoso para nosotros. Sí. ¿Cuándo? Pues cuando podamos acogernos a algún tipo de deducción, algún tipo de reducciones que solo se pueden realizar a través de la presentación de la declaración de renta. Son clásicas las situaciones en las que tenemos derecho a una deducción por adquisición de vivienda y si no presentamos la declaración no las podemos tener, o si hemos dedicado parte de nuestro ahorro a un plan de pensiones. Claro, si no hacemos la declaración, aunque hayamos metido el dinero en el plan de pensiones, tampoco podemos practicar ese derecho a la deducción. Es importante tenerlo muy en cuenta, no quedarnos solo con el importe que tenemos obligación o no, sino ¿vamos a perder derechos de ejercitar en ese momento? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta y que muchas veces los gestores en los despachos tenemos que hacer ver al ciudadano. Bueno, pues como decíamos, 2023 llega cargado de esas novedades y cambios fiscales que notaremos en el bolsillo, desde las rebajas en algunos tramos del IRPF al nuevo sistema de cotización de los autónomos. Raquel, vamos a repasar las más destacadas y ahora seguimos comentándolas. A muchos trabajadores este año les retendrán menos dinero del IRPF. Vamos a verlo en Aragón. Las mayores rebajas se aplicarán a los que cobran hasta 50.000 euros. Reducciones también, pero menores, hasta los 90.000 euros. Y a partir de esa cifra, los contribuyentes pagarán más. El Gobierno de Aragón defiende que el 99% de los contribuyentes aragoneses se beneficiarán de esta reforma fiscal. ¿Y qué cambios hay a nivel nacional? Destacan las reducciones por rendimiento de trabajo. Se extenderán desde los 18.000 euros hasta los 21.000. Esta medida, según el Gobierno, beneficiará a 1 de cada 2 trabajadores en España. ¿Quiénes pagarán más? Pues las rentas con un capital superior a los 200.000 euros. Su tributación sube del 26 al 27% y un punto más si esa renta supera los 300.000 euros al año. Cambios también para los autónomos. El nuevo sistema de cotización ajustará sus ingresos y sus contribuciones pagarán en función de lo que ganen. Para ello se establecen 15 tramos que contemplan una base mínima y una máxima de cotización. Las cuotas mensuales este año irán desde los 230 euros al mes hasta los 500, pero de aquí a 2025 irán variando.
Gracias, Raquel. Bueno, pues vamos paso por paso. Empezamos, si te parece, por esa deducción por rendimiento del trabajo, esa rebaja en el IRPF para las rentas de hasta 21.000 euros. Es de la que se van a beneficiar más contribuyentes, ¿no? Más o menos los cálculos del Gobierno hablan de un 50%. Efectivamente. Cuando nosotros pagamos impuestos, en las rentas del trabajo, todo lo que nos pagan por nómina, nos hacen unos descuentos por gastos que se supone que nosotros tenemos y que son necesarios para realizar ese trabajo. Hay una cantidad fija, que son 2.000 euros, y luego hay una cantidad variable, que es lo que se ha modificado ahora para el año 2023 y que, repito, será para el año 2024, que ha aumentado de 18.000, como decíais, ha pasado a 19.700, casi 20.000 euros. Efectivamente, lo que te hacen es decir, de ese dinero no pagas impuestos porque tú lo necesitas para continuar trabajando. Esa rebaja, todos aquellos que ganen más de 20.000 euros no van a tener derecho. Cuando tú ganas menos de 14.000 euros, eso se incrementa en 6.500, que con los mínimos familiares, bueno, una serie de importes que hay que tener en cuenta, hace que esas rentas sean más ventajosas a la hora de pagar impuestos. De nuevo, aquí vemos que se ha elegido una cifra que correspondería, nos dicen desde el Gobierno, a lo que es un salario medio, ¿no? Al más común. Efectivamente, sí, lo que intentamos es, o lo que se intenta realmente es adecuar a que las rentas que menos importes son, las más bajas, sean las que también tengan que soportar menor presión fiscal. Y aquí en Aragón esto lo tenemos que conjugar con el tramo autonómico del IRPF, con esa reforma fiscal que, como decimos, va a beneficiar al 99% de los contribuyentes, nos dicen desde el Gobierno de Aragón, sobre todo a esas rentas de hasta 50.000 euros, en menor medida lo harán hasta 90.000 euros. ¿Cómo se combinan, cómo se conjugan estos dos impuestos y cómo lo vamos a notar, cómo nos va a afectar? Realmente no son dos impuestos, es el mismo impuesto, pero una parte la cobra el Gobierno estatal y otra parte la cobra el Gobierno autonómico. Cuando nosotros pagamos la declaración de renta en el mes de junio, hacemos un solo pago, pero las dos entidades, las dos administraciones, se reparten el dinero y tienen potestad para determinar cada año cuánto quieren cobrar. Este año lo que ha determinado el Gobierno de Aragón es que quiere disminuir la presión fiscal que soportamos los aragoneses y por eso vamos a tener esa ventaja. No vamos a tener que tributar tanto como en años anteriores. En cambio, en años anteriores sí que ha habido una diferencia en contra de los aragoneses, por decirlo de alguna manera, en la que sí que esa tarifa autonómica era superior. En el año 2023 la han disminuido, la han rebajado. En este caso, esta reforma sí que se aplica con un carácter retroactivo, por lo que se empezará a aplicar en el ejercicio de 2023. La tarifa se ha aprobado con efectos desde el año 2022 y entonces sí que nos influirá en la renta del año siguiente. Además, en esta reforma fiscal autonómica se ha modificado con deducciones, con bonificaciones, los impuestos de donaciones, de sucesiones en distintos supuestos. ¿Cómo queda? Claro, el Gobierno autonómico tiene potestad para los impuestos que realmente tiene cedidos, como es el impuesto de sucesiones y el impuesto de donaciones. ¿Qué es lo que se ha pretendido? Se ha pretendido que todo aquello que donemos o que hereden nuestros hijos y nuestro cónyuge sea más ventajoso, sea menos gravoso. Si nosotros le queremos dar a nuestro hijo dinero para que se compre su primera vivienda y tiene menos de 100.000 euros de patrimonio, nosotros le podamos dar hasta 300.000 euros a lo largo de 5 años. Es una ayuda muy ventajosa y antes estaba el límite en 250. Lo mismo sucede cuando nosotros queremos crear una empresa y nos dejan el dinero, nos dan el dinero. Entonces, ese dinero que nos van a dar también está exento en unos importes determinados y tiene unas reducciones. Han pasado desde un 30, un 50 hasta un 99% que estamos en este momento. Lo que sí pretende el Gobierno de Aragón es, con todas estas medidas, potenciar el tejido productivo de la comunidad, porque también quiere que todo aquello que sea mantener una empresa, tener un negocio familiar, un negocio profesional, tenga unas reducciones en esos impuestos, para que pueda haber una transmisión de padres a hijos o incluso a personas que no sean de nuestra familia.
Estas bonificaciones, estas deducciones vienen con ciertas condiciones, ¿no? En el caso del emprendimiento se pide una serie de requisitos. Efectivamente, hay que analizar cada caso, pero sí que tenemos que tener en cuenta que esas donaciones que nosotros vamos a recibir, tenemos que mantener el empleo, tenemos que mantener la actividad de la empresa como mínimo durante 5 años. Hay que mirar en cada caso qué es lo que hacemos. Por eso los gestores y los profesionales, cuando se nos plantea por parte de un ciudadano qué es lo que puede hacer con su empresa porque la quiere transmitir, hay que analizar muy bien la forma y las consecuencias fiscales que va a tener. Es posible hacerlo también a empleados, no tienen por qué ser familiares, está contemplado también, sí. Y además también está bonificado. Eso es, sí. Al principio, en la normativa anterior, esas bonificaciones interesantes del 99% se aplicaban básicamente a la familia. Cuando yo le dejaba a mis hijos o cuando lo dejaba al cónyuge. En este caso ya se ha ampliado el abanico y se puede dejar a los empleados, se puede dejar a otra persona, un sobrino, alguien de la familia, ¿no? que le interese continuar con el legado familiar o con la participación en la empresa que tú tienes. Es una medida que se va adaptando viendo este problema de relevo generacional, ¿no? que encontramos en muchos casos en muchas empresas. Vamos con otro de los asuntos destacados, además en el día de hoy, que es el primero en el que abren de manera mayoritaria los establecimientos, los supermercados, y es esa rebaja y esa supresión del IVA, rebaja del 10 al 5 en aceite y pasta, no me quiero confundir, porque hay que tener muy clara la lista de alimentos, y también del 0% en algunos alimentos básicos que ha determinado el Gobierno en esa cesta de la compra. Una de las primeras cuestiones que hay que tener claro es cuáles entran y cuáles no. Efectivamente. Todos, o voy a poner un ejemplo, podemos ir a la panadería y esperar que el pan nos cueste más barato porque ha bajado el IVA. Bueno, hay que tener en cuenta que no todos los tipos de panes que hay en el mercado están acogidos a esta reducción del IVA que ha pasado del 4 al 0%, porque hay panes, por ejemplo, los biscotes, el pan tostado, el pan integral, todo ese tipo de pan que no es pan común, no está acogido a esta rebaja. Tenemos que tener en cuenta que es una medida temporal, que no es una medida definitiva y que la van a condicionar a la evolución que tenga el IPC a lo largo del mes de marzo, de abril o de mayo, ¿no? Entonces eso sí que tenemos que tener en cuenta. A lo mejor ahora la rebaja nos parece muy buena, pero no es algo que va a continuar a lo largo del tiempo, es algo muy instantáneo, hasta 30 de junio como fecha límite. ¿Qué es el recargo de equivalencia? Que es algo que también tenemos que tener claro en esta cuestión del IVA. Bueno, pues el recargo de equivalencia, técnicamente hablando, es el impuesto que se paga, además del IVA normal, por la adquisición de un producto en una tienda que no se dedica a su fabricación. Por ejemplo, podemos comprar el pan en un horno y ellos hacen el pan y entonces nos aplican un IVA determinado. Pero si ese pan no lo hacen ellos y se lo trae una distribuidora y no hacen nada más que vendérnoslo, ¿no? Entonces ahí tendríamos un recargo de equivalencia. Es decir, esa distribución del pan en el pequeño comercio que no lo elabora tendría ese recargo de equivalencia. He puesto como ejemplo el pan, pero puede ser cualquier otro tipo de producto, ¿eh? Entonces ese recargo de equivalencia también se ha visto modificado con la reducción del IVA y también es una medida temporal. Vamos con otra de las cuestiones de las que estarán pendientes muchas mujeres en este caso, y es esa ampliación de la deducción por maternidad. No es que vaya a ser mayor el importe, sino que son más las madres las que se pueden acoger a él. Efectivamente, la prestación que teníamos, esa deducción por maternidad, esos 100 euros que nos daban mensualmente o 1.200 si lo recuperábamos de golpe cuando hiciéramos la declaración de renta, teníamos que tener unas condiciones, y la condición es que teníamos que trabajar o estar dados de alta en la Seguridad Social como trabajadores. Cuando ahora nosotros estamos inscritos en el desempleo y estamos cobrando una prestación por desempleo, también vamos a tener derecho a acogernos a esos 1.200 euros por maternidad hasta que el niño tenga 3 años. Muy importante a tener en cuenta es también esos 100 euros por 10 meses, que son 1.000 euros anuales que nos dan por los gastos de guardería, ¿no? Hay que conjugar los dos y no olvidarnos tampoco de la deducción por maternidad que también tenemos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
hay tres datos a tener en cuenta, que muchas veces nos quedamos con la prestación que nos dan de 100 euros, con la solicitud de la devolución de forma anticipada, porque todo el mundo sabe que le tienen que dar 100 euros, pero nos olvidamos de que hay otras deducciones que también hay que incluirlas en la renta, y si no hacemos la declaración de renta no nos las podremos aplicar. Ahí tenemos que volver al punto inicial, aunque no lleguemos a ese mínimo exigido. Es interesante realizar esa declaración en el caso de querer percibir estas ayudas. El consejo de los gestores administrativos han sido siempre, primero mira a ver si te sale bien la declaración y luego decides si la presentas o no. Pero desde luego todos los años hay que comprobar cuáles son las cuentas que tú tienes que hacer con la agencia tributaria y los derechos a los que puedes tener derecho, practicarlos o no practicarlos, muy importante. Pensando también en las pequeñas empresas, estamos hablando de cómo toda esta filosofía fiscal va en mantener ese tejido productivo, ese tejido empresarial. Baja el impuesto de sucesiones. Baja el impuesto de sucesiones para las empresas que facturen menos de 1 millón de euros, cuya cifra de negocio sea inferior a 1 millón de euros. Disminuye del 25 al 23%. Es importante. Son dos puntos que, quieras que no, aumenta la capacidad de que la empresa sea más competitiva y pueda hacer más inversiones. Pero también hay que tener en cuenta que se mantiene el impuesto de sociedades en el 15% para empresas de nueva creación. Nueva creación que tiene que ser no el taller mecánico que pasa de ser persona física a ser empresa, sino yo, que soy carpintero, acabo haciendo lavadoras, no se me lo invento, ¿no? Esa transición y cambio totalmente radical de actividad sí que es una nueva actividad que estaría sujeta al 15%, pero no si yo continúo, pues vamos a coger el pan siendo panadero y hago una panificadora, ¿no? Ahí no estaría sujeto al 15%. ¿Y quiénes van a tener que pagar más con esta reforma fiscal? Tenemos ahí, por ejemplo, la banca, las energéticas y también las grandes fortunas, que suman ese nuevo impuesto llamado temporal de solidaridad. Bueno, temporal, pero que en la norma no viene cuánto tiempo va a permanecer, ¿no? Realmente ese nuevo impuesto para las grandes fortunas viene a complementar el impuesto de patrimonio que tenemos ya instaurado, sobre todo en la Comunidad Autónoma de Aragón. El Gobierno central lo que ha querido ha sido que todas aquellas comunidades que lo tenían bonificado al 100% y porque, por lo tanto, no tenían que pagar impuesto de patrimonio, tuvieran la fortuna que tuvieran, ¿no? Colaboraran con la ciudadanía, colaboraran con el Estado. Para tener que pagarlo tienes que tener más de 3 millones de euros y además tienes un mínimo exento de 700.000, ¿no? Entonces, todo lo que hayamos pagado a la Comunidad Autónoma de Aragón, si tenemos más de 3 millones de euros, lo podremos restar de ese nuevo impuesto. Es algo que se supone que viene a ayudar a la actividad económica y a todos los ciudadanos en general. Pues Maite Gómez, presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y habernos ayudado a entender toda esta maraña tan compleja, pero que al final es muy importante para nuestro día a día y para nuestros bolsillos. Muchas gracias.